presentarse un ratito. Gente, quiero agradecer a Félix esta mañana que va a platicar con nosotros para iniciar estos 4 temas cada mes que vamos a tener aquí para la comunidad hispana, específicamente para nuestra comunidad hispana, para poder entender y profundizar la fe que tenemos. Tengo el gran privilegio de llevar a Félix y su esposa también, que están ahí, está recargada. Son mis amigos hace varios años, no solamente a través del movimiento de los matrimonios, pero también Alex y toda su familia. Él pasó varios meses con nosotros ahí en Lead City, justo antes de su ordenación como diácono. Y gracias a Dios que estás aquí, gracias por tu amistad y también por su servicio, no solamente en la actividad, pero también en el movimiento de días de la diócesis. Gente, bienvenidos al diácono, ¿no? Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén bien y ahora van a estar mejor. Estamos en la casa de Dios, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios y del conocimiento. Gracias a Padre Daniel por invitarme y a todo el grupo que está organizando esta formación aquí en la parroquia San Lorenzo, por invitarme a comenzar podríamos decir, este proceso que van a tener ustedes como miembros de esta parroquia y los que vienen invitados de otras parroquias. Bendito sea Dios que queremos alimentarnos y crecer en el conocimiento de nuestra fe católica, ¿no? En lo que profesamos y lo que creemos. Entonces hoy vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a dividirlo en 2 charlas. Una vez terminemos la primera charla, vamos a dar un espacio como unos 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta que en el momento yo no se la puedo contestar, yo se lo voy a decir, usted le da la información a Edwin o al hermanito acá, me da su email y yo con mucho gusto se la contesto por email. Si en ese momento no supiera contestar la pregunta, porque hay cosas que no las sé contestar o que las sé, pero quisiera tener una información más concreta, por si acaso. No soy una biblioteca ambulante que no sé todo. ¿Okay? Y yo aprendo también de esto, así es la viña del Señor, vamos caminando y aprendiendo todo a la misma vez. Entonces pues vamos a comenzar. El tema principal de este fin de semana, de esta mañana de reflexión, es ¿por qué soy católico? Ese es el tema de la primera, ¿por qué soy católico? A veces solemos preguntarnos qué significa la palabra católico y por qué mi fe se llama católica. A continuación le vamos a estar exponiendo varias contestaciones o por qué nos llamamos católicos. En primer lugar, ¿qué significa la palabra católico? La palabra católico viene del griego católicos, que luego se latinizó en el latín como católicos. La palabra católico significa universal. Católico significa universal y en sí misma en relación a o que afecta al mundo entero o a toda la gente en él. Esto quiere decir abarcando todo, amplitud de comprensión general y el contener todo lo que es necesario. En fin, significa toda la gente en todos los lugares teniendo todo lo necesario y por todo el tiempo. Le voy a repetir esas 4 palabras. Significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario y por todo el tiempo. Es decir, que el término universal abarca todo. Quiere decir entonces que nuestra Iglesia Católica abarca todo. Entonces me preguntarían, bueno, ¿y en la Biblia dónde dice eso? Esa es la primera pregunta que hacen usualmente. ¿No? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bien fácil. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Anótenla si quieren anotarla. Mateo 28, 19 al 20. Dice el Señor: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenles a cumplir todo lo que les he ordenado. Además, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una declaración de Jesús
de universalidad, de católicos, lo que significa la palabra católico. Significa universal. El mismo Jesús nos dio este mandato. El mismo Jesús le puso el nombre a la Iglesia Católica, la hizo universal. Vayan a todas las naciones, a todos lugares, de manera que todos y cada uno de nosotros, además todos los que están afuera, son bienvenidos a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es universal, es abierta para todos, no importa la raza, el color, etc. La nacionalidad es para todos. Ahora bien, he escuchado que la palabra católica no fue usada hasta cientos de años después de que Jesucristo fundó su iglesia. Eso no es cierto, no es cierto. En el primer inicio del uso de la palabra que pude encontrar, está en la carta a los Simons, una palabra media rara, de San Ignacio de Antioquía, en el año 106 después de Cristo, cuando el arzobispo declara y dice: deja hacer a la gente como es, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Indudablemente la palabra se utilizaba antes de la época de esta escritura, porque si esto fue en el año 106 después de Cristo, obviamente la lógica nos dice que se venía usando la palabra ya desde el principio. De manera que la palabra católica no es porque pasó siglos después y se le ocurrió poner ese nombre, no, realmente desde el principio se ha llamado Iglesia Católica. Algunos dicen que la Iglesia Católica terminó con Constantino en el 285 al 337, en el Edicto de Milán, el cual se publicó en el año 313, donde permitía a la gente, a la Iglesia, practicar abiertamente. Otros dicen que es cuando la Iglesia comenzó. ¿Quién dice la verdad? Pues realmente ninguno de los dos. La Iglesia Católica es la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo y Él garantizó su eternidad. Lo acabamos de leer, Mateo 28:20, y sin duda es la verdad. La Iglesia es la verdad. Ahora, si alguno de los argumentos en cuestión fuera verdadero, no creemos nosotros que los padres de la Iglesia hubiesen cuestionado esto, lo hubiesen hablado desde el principio. Fíjense que la Iglesia tiene la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que profesó Jesús. Jesús profesó que Él es la verdad. Y la Iglesia es la verdad instituida por Él. ¿Por qué? Miren, si vamos a Timoteo, la primera de Timoteo 3:15, ahí podemos ver por qué la Iglesia es la verdad. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. Podemos ver en esta lectura cómo ya la Iglesia se manejaba desde el principio a través de los obispos, los encargados, etcétera, etcétera. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: te doy estas instrucciones, aunque espero ir pronto a verte, pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es el pilar y la base de la verdad. En efecto, que grande es el misterio de la bondad de Dios. Palabra del Señor. Pablo le está hablando a Timoteo de la verdad de la iglesia, es decir, que desde el comienzo podemos ver cómo la iglesia, cómo los católicos se iban dejando llevar por esos líderes que tenían dentro de la iglesia, por Pedro, que es el Papa, el primer Papa, y los obispos. Por ejemplo, Santiago era obispo de Jerusalén, uno de los apóstoles, y así sucesivamente ellos fueron encargando a diferentes personas que estaban perseverando en el camino, las diferentes posiciones, exactamente como pasa hoy día, que tenemos el Papa Francisco, tenemos los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos, las hermanas religiosas, etcétera, etcétera. Todo está regido en forma jerárquica dentro de nuestra iglesia, pero ha sido así desde el principio. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la congregación de fieles más grande del mundo. Somos cristianos. Por ahí a veces piensan que los católicos no somos cristianos o que no nos llamamos cristianos, ¿no? Inclusive, dentro de nuestra propia Iglesia Católica, tenemos personas que llaman solamente cristianos a los hermanos separados, a los protestantes.
y en realidad cristianos somos todos. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, ¿no? La Iglesia Católica es la más grande del mundo. Reúne en su seno a más de 1.299 millones de feligreses. Y esta data la tomamos del Vaticano en 2016. Es posible que ahora mismo seamos un poco más. Por esta razón somos la única iglesia cristiana auténtica. Su misión principal, aparte de elaborar, impartir y propagar las enseñanzas de Cristo y perseverar en la unidad de los fieles, es ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios. Esa es la misión de nuestra iglesia, que cada uno de nosotros alcancemos la salvación, que cada uno de nosotros lleguemos a encontrarnos cara a cara con Cristo. Esa es la misión de nuestra iglesia. La palabra iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? Viene del griego que se dice eclesia, con doble K. Iglesia significa asamblea. Nosotros somos una asamblea. Cuando venimos a misa el domingo, estamos compartiendo el pan como comunidad en la asamblea de Cristo. Eso significa iglesia. Esto, en donde estamos reunidos, es el templo, ¿no? Eso en realidad es el templo. Cada uno de nosotros somos esa iglesia de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, la palabra asamblea era el término usado del Antiguo Testamento para denominar la asamblea del pueblo elegido por Dios, especialmente aquel que constituyó la asamblea de Sinaí, donde fue recibida la ley por el pueblo de Israel. O sea, desde el principio escuchamos la palabra asamblea, que significa iglesia. Eso somos nosotros, la asamblea de Dios. Católica. Ya mencioné aquí todo de católica, le voy a mencionar algo más. Católica viene también, como le había dicho, del griego católico, que significa universal. Se usa este adjetivo para distinguirla de otras iglesias, igualmente cristianas, como la anglicana. Por ejemplo, la iglesia anglicana estaba unida a los católicos hasta el año 1533. En ese año, debido a una situación entre el gobernante de Inglaterra y la iglesia, donde el gobernante quería básicamente tomar control sobre la iglesia, se separó de la Santa Sede de Roma en el 1539. Ahora bien, la iglesia, por ejemplo, ortodoxa, esta se separó de la iglesia católica en el llamado Cisma de Oriente y Occidente el 16 de julio de 1054. Es decir, que antes que llegara la Reforma Protestante de Martín Lutero, ya se había separado una iglesia de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. O la protestante surgió en el 31 de octubre de 1517 con la tesis de Martín Lutero, un fraile agustino que hizo una tesis para reformar la iglesia. En ese momento la iglesia estaba atravesando por una serie de problemas, especialmente con el perdón de los pecados y las indulgencias, de manera que había corrupción dentro de la iglesia. Martín Lutero hizo esa tesis para reformar la iglesia, terminando siendo la tesis de la reforma protestante, de la iglesia separada entre protestantes y católicos. A él se unió Calvino también en esos comienzos, de manera que tanto Lutero como Calvino completaron la separación de la iglesia católica, que es lo que se llama la iglesia protestante, todos nuestros hermanos separados. A veces se habla de la iglesia católica como iglesia católica apostólica romana. No obstante, existen otras iglesias igualmente en comunión con el obispo de Roma, cuyas tradiciones litúrgicas son distintas a las romanas. A la iglesia católica romana sería en cierto modo como la iglesia universal, ¿no? La que abarca todas estas iglesias. La principal sede de la iglesia católica se encuentra en Roma, en el estado de la Ciudad del Vaticano, un enclave dentro de la capital italiana. Es un estado independiente reconocido internacionalmente. Ahora bien, existen otras iglesias
Dentro de la Iglesia Católica son 24 en total. La occidental, que somos nosotros, la Iglesia Católica Occidental. ¿Por qué? Porque estamos, no porque seamos solamente de Occidente, no, realmente se le llama occidental porque está ubicada en Roma. La sede de nosotros está en el Vaticano y el Vaticano está en el área occidental, en la parte de Occidente. Ahora bien, existen 23 iglesias orientales. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos son separados de la Iglesia Católica? No. Realmente ellos pertenecen a la Iglesia Católica. Simplemente sus ritos son diferentes. Las iglesias católicas orientales también tienen fieles diseminados por el mundo, así que podemos encontrarnos a alguien dentro de nuestra misma iglesia que venga a visitarnos y su rito sea oriental. Pero por razones históricas están más fuertemente presentes en los lugares donde surgieron. Poseen tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes, así como estructura, organización territorial propias, pero profesan la misma e única doctrina y fe católica, manteniéndose por tanto en comunión completa entre sí y la Santa Sede. Y me explico, estas 23 iglesias tienen ritos diferentes. La liturgia, conocemos lo que es la liturgia es cómo se va celebrando la Santa Misa. Por ejemplo, hay ritos de estas iglesias católicas. Aquí en San Petersburg, en el área de Tampa Bay, tenemos una, exactamente no me acuerdo el nombre de ella ahora. Por ejemplo, el rito de ellos es diferente al de nosotros en la manera de llevar la Santa Misa, a pesar de que es igual que nosotros en el sentido de lo que se está diciendo. Por ejemplo, una de ellas canta, toda la Santa Misa es cantando. En inglés se dice chanting, van cantando como alabando a Dios en toda la Santa Misa. Se utiliza mucho el incienso. Estas hermanas iglesias católicas reciben la comunión, la dan una cucharita, el vino ahí mismo y la sangre del cuerpo y la sangre de Cristo unidos ahí mismo. O sea, eso es básicamente lo que hace diferencia entre ellos y nosotros. Pero lo demás es completamente igual. Estas iglesias están distribuidas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, y cada una de ellas tiene un obispo dirigente, o podemos llamarlo como un cardenal. Es la persona encargada de toda esa iglesia. Por ejemplo, en la iglesia melquita, esta está presidida por su beatitud el patriarca Gregorio III. El rebaño de los fieles católicos del rito latino, que somos nosotros, está guiado directamente por el Papa Francisco, obispo de Roma, que también es líder de toda la gran comunión de la Iglesia Católica en sus diversas tradiciones. De manera que todos pertenecen. ¿Por qué todos son católicos? Porque pertenecen y están regidos ¿bajo quién? Bajo el Papa Francisco, que es nuestro líder de la Iglesia, es el sucesor de Pedro, ¿no? Por eso todos se llaman católicos, aunque su liturgia es diferente a la de nosotros, que es el rito latino, que es lo que escuchamos aquí nosotros, o sea, que escucha básicamente en todos los Estados Unidos y Latinoamérica, el rito latino. Por eso, esa es la única diferencia que tenemos entre ellos y nosotros. Es muy común incluso ahora, en especial en Occidente, confundir la Iglesia Católica con el rito latino. Un error que viene teniendo lugar desde hace siglos a lo largo de la historia. Ha causado varios daños a los católicos del rito oriental. Es decir, cuando viene una persona que su rito es diferente o hace una misa diferente, pues tendemos a confundirnos porque creemos que nuestro rito, que es el latino, que es lo que hacemos aquí, es lo que hay en todas las iglesias católicas en el mundo que existen. Y no. Recuérdense que hay 23 iglesias orientales católicas. Yo tengo una lista, no se la voy a mencionar todas. De hecho, esta información que yo les estoy dando, si les interesa, pueden ver a Edwin o cualquier otro hermano de información y a través del email se la podemos enviar para que ustedes la tengan también por escrito. Por ejemplo, de rito oriental está la Iglesia Católica de Copta. Esto está en Egipto. La Iglesia Católica de Etíope está en Etiopía. En diferentes partes del mundo están ubicadas estas iglesias. Por ejemplo,
en Rusia, la iglesia greco-católico rusa, una iglesia católica con un rito diferente a nosotros, un rito oriental. ¿Okay? De manera que si usted en algún lugar le dijera, bueno, nosotros somos parte de la iglesia católica, algún país que usted vaya de visita, por ejemplo, a veces uno está viajando y dice, mira, la iglesia católica, vamos a entrar aquí. Pero se da cuenta que el rito es diferente y no diga, oh, espérate, yo me metí en el lugar equivocado. No, son católicos también, simplemente que su rito es diferente al rito latino que es el de nosotros. Muy bien, si tienen dudas vayan anotando que ahorita vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos a ver ahora nuestra doctrina católica, lo que define nuestra fe. Esto es muy importante que nosotros como católicos lo conozcamos. ¿Qué define mi fe? ¿Por qué yo soy católico? La pregunta principal de este tema de hoy. La fundamentación doctrinaria de la Iglesia Católica como religión se basa en aspectos claves. Les voy a decir, el primero, el credo de los apóstoles, explicado y comentado en el Catecismo de la Iglesia Católica y aprobado por Juan Pablo II de 1992. Todos nosotros cuando vamos a la Eucaristía, ¿qué hacemos en la Santa Misa? Después que escuchamos la homilía, ¿qué decimos? Creo en Dios, etc. O sea, hacemos el credo de los apóstoles. Profesamos nuestra fe, se dice. Nosotros profesamos nuestra fe. Le decimos a boca abierta, le decimos al mundo lo que yo creo. Y si usted toma todo ese credo de los apóstoles, que eso sería otra enseñanza, nos va a mostrar en todo lo que nosotros como católicos creemos. Esa es nuestra fe. Si usted va a otra iglesia separada de la iglesia católica, no van a profesar esa fe. Por ejemplo, el credo dice que yo creo en una santa, católica y apostólica iglesia, ¿no? El credo profesa, nosotros profesamos que creemos en esta iglesia. Por lo tanto, ya eso nos separa. Por ejemplo, profesamos en que María fue virgen antes y después del parto. Está en el credo. De manera que profesamos nuestra fe, lo que hace diferencia entre nosotros y otras iglesias separadas a la iglesia católica. Por eso, como doctrina de iglesia católica, como católicos, esa es la primera que nos distingue, que creemos y profesamos en una fe. Creemos en la revelación, es decir, ¿qué es revelación? Las verdades teológicas transmitidas por la sagrada tradición y fijadas en las escrituras. ¿Por qué las iglesias protestantes, la iglesia separada de la iglesia católica, no comparten con nosotros? Lo venía diciendo desde el principio. Porque nosotros estamos regidos, estamos dirigidos. ¿Por quién? Por el Papa Francisco. El Papa Francisco es nuestro líder. Por lo tanto, cuando la iglesia, el Papa Francisco, se sienta, hace un sínodo, se reúne con sus obispos, sus cardenales, y toman decisiones dentro de la fe, nosotros acatamos esas decisiones. Nosotros obedecemos esas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos regidos por Él. Por eso nuestra iglesia está organizada. Aparte del poder del Espíritu Santo, la iglesia católica lleva más de 2000 años, porque está organizada. ¿Por qué? Porque tiene un orden, así mismo como es Jesús. Así como lo creó Jesús desde el principio, y lo vamos a ver ya mismo. Muy bien, ahorita le vamos a hablar un poquito, más tarde le vamos a hablar de la tradición, que es la tradición completa. El tercer punto, el tercer aspecto por el cual nos distinguimos como católicos, el dogma de la Inmaculada Concepción, según el cual Jesús fue concebido por María sin que ésta fuera alcanzada por el pecado original. Nosotros como católicos creemos que María no cometió pecado, no tuvo el pecado original. Dios la escogió desde el principio. ¿Para qué? Para ser la madre de Dios, pura y limpia, desde el principio. Vemos que ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque fue santa. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Tenemos que preguntarnos nosotros si esto yo lo conozco, si realmente yo había escuchado esto o había pensado en esto anteriormente. Como católico,
tenemos que creerlo y defenderlo, no pelear con los demás, pero conocerlo, para si alguien me pregunta, yo saber, poder contestarle. De manera que ese es el tercer aspecto. El número 4 está en la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica para el perdón de los pecados y la remisión de penas mediante el sacramento de la penitencia y las indulgencias. Cuarta cosa que nos distingue, que creemos. Yo creo, y ustedes también, que cuando yo voy y me arrodillo, me siento al lado de un hermano sacerdote y confieso mis pecados y él me da la absolución en nombre de Cristo y la Iglesia, ¿qué pasa? Mis pecados son perdonados. Nosotros creemos eso. También creemos que las indulgencias que las da el Papa Francisco son medios también para alcanzar el perdón de los pecados. Eso nos distingue de otras iglesias. Nosotros creemos que de esa manera nosotros podemos alcanzar la salvación. Es un instrumento para acercarnos más a Dios, el sacramento de la confesión y las indulgencias. Eso nos distingue. La número 5 está en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, gracias a la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 5. Ninguna otra iglesia separada de nuestra Iglesia Católica cree firmemente en la presencia real de Cristo en el cuerpo y la sangre en la Eucaristía. Todos nosotros creemos que Cristo está ahí presente, que cuando yo recibo en mis manos, con mi lengua, el cuerpo y la sangre de Cristo, es Cristo vivo sacramentalmente en ese pedacito de pan y de vino. Esa es nuestra fe. Esas son las 5 bases de nuestra fe, aparte de otras muchas más. Pero esa básicamente y principalmente nos distingue a nosotros de las demás iglesias. Se las repito: la primera, el credo de los apóstoles, la fe que profesamos. Segunda, la revelación a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y de la tradición de nuestra iglesia. La tradición son los obispos, desde Pedro hasta Francisco, Papa Francisco hoy día. Además, la número 3, Inmaculada Concepción de María. La número 4, la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica para el perdón de los pecados a través de la confesión y las indulgencias. Y la número 5, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De manera que de esas 5 maneras nos hacen diferentes a otras iglesias. Continuar con la segunda parte de esta enseñanza, que vamos a estar trabajando en las 4 marcas de nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica. 4 marcas que nos distinguen en nuestra iglesia. En primer lugar, la iglesia es una. La iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y en el Espíritu Santo, la Trinidad de 3 personas. La iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo, en un solo cuerpo. La iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos vínculos de unidad que nos hace una única, una sola iglesia? Por encima de todo esto, revestidos del amor, dice en Colosenses 3:14, por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Es decir, el amor, ¿en donde nace el amor? Visiblemente, en Jesús, que murió
y resucitó por cada uno de nosotros. Esa es la base de nuestro amor, la base de nuestra iglesia, es el fundador de nuestra iglesia. En base a eso, nosotros nos unimos a Él. Hemos estado hablando en las preguntas del bautismo. El bautismo nos deja entrar en la iglesia, permite nuestra entrada a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Ahora bien, hay tres cosas que nos hacen ser parte de esa comunión, de ser una sola iglesia. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Desde el principio, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, dice el Señor. La segunda, la celebración común del culto divino sobre todos los sacramentos. Es decir, somos una porque es una sola iglesia la que celebra la Santa Misa, la comunión del cuerpo de Cristo, que nos unimos todos en un solo cuerpo y recibimos a Cristo vivo, en el cual nos hacemos uno con Él. Seguimos repitiendo la palabra una iglesia, una comunión. Comunión, ¿qué quiere decir comunión? Comunión quiere decir común unión, es decir, todos compartimos algo en común. Nosotros compartimos que somos católicos, que creemos en la presencia viva de Jesús en la Santa Eucaristía. Como comunidad, como una comunión, aceptamos y creemos por fe y aseguramos que Cristo está vivo ahí. Igual en todas las verdades de la iglesia. Las verdades de la tradición, de la que hablamos en el pasado tema, y las verdades de las Sagradas Escrituras. Creemos en lo mismo. Por lo tanto, si yo como católico voy y me encuentro con un verdadero católico en Rusia, debemos creer los dos en lo mismo. Porque somos de una sola iglesia. Tenemos una sola fe, un solo credo. Creemos en lo mismo. Por eso nos hace una iglesia. Ahora bien, la sucesión apostólica por el sacramento del orden conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Vamos a leer en Mateo 16, 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19, para que lo anoten. Estaba Jesús hablando con los discípulos y le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos dijeron: bueno, unos dicen que eres un profeta, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús le lanzó la segunda pregunta, la más importante: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La misma pregunta que nos hace a nosotros todos los días: ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro tomó el comando como siempre y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús, en el versículo 16, le dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del cielo. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de Dios. Es Dios, Jesús, quien lo dice. Nosotros somos una iglesia fundada por Cristo sobre Pedro. Y Pedro físicamente no era eterno. Es decir, Pedro iba a morir físicamente. Por lo tanto, alguien iba a tener que sustituir a Pedro. Alguien iba a tener que sustituir al sucesor de Pedro. Hasta el día de hoy, ¿quién es el sucesor de Pedro? El Papa Francisco. Y el día que el Papa Francisco muera, vendrá otro sucesor. Por eso es indefinida. Esa es la tradición. El Espíritu Santo ha ido pasando de uno en otro.
¿Cómo? A través del primer envío de Jesús. ¿Cuál fue el primer envío de Jesús? Lo leímos en la primera enseñanza. Mateo 28. Vayan y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le sopló el Espíritu Santo a ellos. ¿Para qué? Para que ellos hicieran lo mismo con otros. Porque ¿dónde está Jesús? En el cielo. Y nos utiliza a esos pastores de la iglesia para que vayan llevando ese rebaño hacia adelante. Esa es la sucesión apostólica de la que estamos hablando. Por lo tanto, esa única iglesia se mantiene sobre Pedro y sus sucesores. Jesús es muy inteligente. Por eso escogió 12. Uno para que vaya aquí, uno para que vaya allá. Y así sigue escogiendo sucesores en nuestro Papa, en nuestro obispo, en nuestros sacerdotes, en nuestros diáconos, religiosas. ¿Y en quién más? En el pueblo de Dios, que somos todos nosotros. En el pueblo de Dios. Nosotros también tenemos parte de esa misión. ¿Cómo tenemos parte de esa misión? A través del bautismo. Cuando entramos a pertenecer a la iglesia, recibimos ese mismo Espíritu Santo que recibieron esos 12 apóstoles de Jesús. Por eso es la sucesión. Por eso exactamente nosotros creemos que el Padre Daniel o otro sacerdote que venga aquí, que ha sido ordenado como ministro de la iglesia por un obispo dentro de esa sucesión de sacerdotes desde Pedro hasta el día de hoy, es y tiene el poder dado por Dios para perdonar los pecados, para absolver los pecados, para ser un instrumento para que tú y yo podamos alcanzar la salvación, para ser un instrumento para que tú y yo podamos recibir a Cristo sacramentalmente en la Eucaristía. De manera, mi hermano, que la importancia del sacerdote, tenemos que orar mucho por las vocaciones, porque necesitamos sacerdotes. Necesitamos sacerdotes, necesitamos nosotros decirle a nuestros sobrinos, tú nunca has pensado en una profesión como el sacerdocio, nunca has pensado en entregar tu vida y tu trabajo sea servir a Dios, llevar la sanación espiritual. Son doctores, llevan la sanación espiritual a otros. Nunca has pensado eso. Hay que decírselo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, aquellos que entendamos que Dios nos puede estar llamando. Porque necesitamos sacerdotes para continuar la obra de Dios. No tenemos que tener miedo de que se nos van a acabar los sacerdotes, porque Jesús es el que fundó nuestra iglesia y Jesús es el que la mantiene. Él va a proveer, pero a nosotros nos corresponde, como miembros activos de la iglesia, promocionar esas vocaciones, promocionar sacerdotes santos para nuestra iglesia. Así que nunca olvidemos que nosotros también podemos contribuir como miembros de la iglesia a esa que es una iglesia. Ahora bien, segunda marca. Vamos a repetir un poquito de la primera para que los que toman nota. Es una santa, una iglesia, porque fue fundada por Cristo, un solo fundador, no hay más fundador, Jesucristo. ¿Dónde la fundó Jesucristo? En Mateo 16. Esa lectura no la deberíamos saber de memoria todos nosotros católicos. Todo. Mateo 16, versículo 18 en adelante. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, nuestra iglesia católica. Ahora bien, segundo punto. Segunda marca de nuestra iglesia es santa. Nuestra iglesia es santa. La fe que confiesa la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó su iglesia como su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros, somos todos y cada uno de nosotros, somos llamados santos. Vamos a ver en Hechos 9, 31 al 32. Hechos 9, 31 al 32. Hechos 9, 31 al 32. Dice, la iglesia pues gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
se afirmaba, vivía en el temor del Señor y aumentaba su número con la ayuda del Espíritu Santo. Pedro recorría todos los lugares, visitó también a los santos que vivían en Lida. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que se le llamaban santos desde el principio a todos aquellos que pertenecían a la iglesia. ¿Por qué Pedro iba en la Lida? Porque en Lida había otra iglesia, había otra congregación, había otra asamblea de esa única iglesia fundada por Cristo que Pedro estaba llevando desde el principio. Por eso nosotros somos llamados santos dentro de esta iglesia, y más que llamados santos, estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Estamos llamados a ser santos. Y ustedes me dirán, esto es imposible. Vamos a seguir leyendo. Dice, la iglesia unida a Cristo está santificada por Él y con Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan por conseguir la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. En la iglesia es donde está depositada la plenitud de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Es decir, miren cómo una cosa va conectando con la otra. Cuando nos bautizamos, vuelve a salir el tema de bautismo. ¿Qué recibimos? La gracia de Dios. ¿Dónde está esa gracia de Dios? En la única santa iglesia. Ahí está la gracia de Dios, lo cual nos lleva aquí a nosotros a alcanzar la santidad. Alcanzar la santidad. Ahora bien, fíjense, ustedes me pueden quizás decir, bueno, pero yo no me considero santo. Yo peco todos los días. Yo no podré decir eso. Yo peco todos los días. No me considero santo. Pero ¿sabes qué? Vivir la santidad no es necesariamente no pecar. No pecar es parte de vivir en santidad. Cuando tú y yo vivimos en santidad, vivimos ¿de qué manera? Luchando por agradar a Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la separación de nosotros con Dios. Por lo tanto, cuando yo voy luchando por unirme a ese Dios, a través de la palabra, a través de los sacramentos, ¿qué yo estoy haciendo? Viviendo en santidad. Por eso nos podemos llamar santos de la Iglesia Católica. Así que dígale que está al lado de usted, tú eres santo. Dígale sin pena y sin miedo, tú eres santo. No lo digan con duda, ¿sabes? Díganlo con firmeza. Tú eres un santo de la Iglesia Católica. Somos santos de Dios. Así hay unos cuantos matrimonios que se lo dicen uno al otro con duda. Eres santo, eres santo. Somos santos de Dios, somos escogidos por Dios ¿a través de qué? A través del bautismo. Entramos a ser santos de la única iglesia santa, católica y apostólica. Ahora bien, algo muy importante. Ustedes han oído hablar de la canonización. Cuando se canoniza una persona, o sea, es decir, esa persona se cree que vivió en santidad aquí en la tierra. Eso es parte de lo que les hablaba de no necesariamente no pecar, sino de vivir en santidad. La iglesia es el que define la canonización de una persona. Miren, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en fidelidad a la gracia de Dios, la iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Ahora bien, los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia. La iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Eso somos nosotros. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia ya es eternamente santa. Ahora bien, estos santos, ¿qué es lo que indican en nuestra iglesia? Estas personas, Santa María Teresa de Calcuta, una santa de nuestros días, San Juan Pablo II,
un santo de nuestros días. ¿Qué indica cuando la iglesia canoniza a una persona? ¿Qué indica él? ¿Qué señal nos está dando a nosotros? Que nuestra iglesia es santa, porque a través de la iglesia esa persona alcanzó la santidad. Fue esa gracia que está dentro de nuestra iglesia por ser santa, por ser fundada por Cristo, la que lleva a esa persona a alcanzar la santidad, la que puede vivir en santidad. Por eso, Santa María Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, la iglesia los canonizó, los nombró santos de la iglesia y así muchos otros más. Ahora bien, podemos pensar que hay otros santos que no han sido canonizados dentro de la iglesia. Pues seguro que sí. Seguro que sí. Hay otras personas que han muerto en santidad y no necesariamente han sido nombrados por la iglesia. ¿Qué pasa? Estas personas, lo acabo de leer, como María Teresa de Calcuta, son personas que sus virtudes y sus acciones llevaron a la iglesia a creer que fueron santos dentro de su comunidad. ¿Cuántas cosas no hizo María Teresa de Calcuta? Mi primer libro que leí en inglés, cuando quería aprender inglés, fue de María Teresa de Calcuta. Y es increíble las cosas que María Teresa hizo. Y no porque no le diera coraje, no tuviera momentos de decepción, pero sin embargo, las cosas que ella hizo, por ejemplo, en una ocasión leí yo que ella fue a visitar a un millonario indio en Nueva York y esta persona bruscamente le escupió la cara y le dijo que no tenía nada que hablar con ella. Y su contestación fue: ese fue para mí, esa saliva fue para mí. Ahora, ¿qué me vas a dar para los niños pobres que tengo en África? Esa persona se convirtió, fue un gran contribuidor de las obras y de las misiones de María Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Esa acción de María Teresa de Calcuta es prueba de que vivía en la gracia de Dios, de que vivía en santidad. Vivía en santidad. Y así como ella, muchas otras más. San Juan Pablo II lo mismo. Muchas otras obras en que estas personas lograron ser, y la iglesia lo entendió, como canonizadas. En otras ocasiones, muchas de ellas, milagros que ha hecho Jesús a través de esas personas. Sanaciones físicas, espirituales, a través de esas personas. Y la iglesia los reconoce públicamente como santos. Eso es canonizar. Pero lo más importante detrás de todo eso, que es el tema que estamos llevando, es que esa santidad la adquirieron estas personas a través de ¿qué? De la única, una iglesia santa. Por eso fueron santos, porque a través de su gracia alcanzaron la santidad. Nosotros también podemos alcanzar la santidad a través de la única y santa Iglesia Católica. La gracia de Dios habita en ella. Ok, vamos al número 3, marca número 3. Esta ya hemos venido hablando sobre ella, la vamos a hacer más breve. Católico. ¿Qué significa católico? A ver. Universal, estaba escuchando en la primera. Universal. Católico significa universal. Y significa universal ¿por qué? Porque a nuestra iglesia todos son bienvenidos. Todos pueden venir a la iglesia católica. Todos. Por ahí escuchamos promociones, somos todos bienvenidos. Aquí también. La iglesia es universal. Está abierta las puertas a todos. Ahora bien, es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Jesús está la iglesia católica. Decía San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, que es lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación, que él ha querido. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica desde el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía, que es la segunda venida de Jesús. El día de Pentecostés, que casualmente mañana, este fin de semana, porque hace vigilia hoy, y mañana domingo celebramos el día de Pentecostés.
¿Qué sucedió en Pentecostés? Fue el primer día de nuestra iglesia católica, porque Pedro y los apóstoles y los que lo acompañaban recibieron el Espíritu Santo de Dios. Dice que hablaban en diferentes lenguas y todos se lograban entender los unos a los otros. Y allá habían fariseos, habían saduceos, habían judíos, habían paganos. Y todos se entendían porque todos eran ¿qué? Una santa iglesia, unidas por un mismo espíritu, unidas por un mismo fundador. Ven como todo va cayendo una cosa detrás de la otra. Ese día la iglesia se fundó. Mañana celebramos el principio de nuestra iglesia. Mañana celebramos el día de Pentecostés. Son 40 días después de la resurrección de Jesús. De manera que nuestra iglesia inició ¿cuándo? El día de Pentecostés. Ahora bien, todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo único ha de extenderse por todo el mundo, a través de todos los siglos, para que se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, todos estamos dirigidos por Cristo en nuestra Iglesia Católica. Por eso es universal, por eso es católica, por eso nosotros pertenecemos a la Iglesia que fundó Jesucristo. Ahora bien, vamos a hablar de quién pertenece a la Iglesia. Todos los hombres, por tanto, están invitados a la unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos. Los demás cristianos, incluso todos los hombres en general, están llamados a la salvación por medio de la gracia de Dios. Están simplemente incorporados a la sociedad, que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rigen por medio de su pontífice, nuestro Papa Francisco, y los obispos, mediante los lazos de profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico, que es la jerarquía de nuestra iglesia, y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no pertenece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Es decir, si yo estoy aquí por pura apariencia, si no estoy creyendo en la fe, realmente estoy arriesgando mi salvación. ¿Por qué? Porque es a través de la iglesia, de la gracia de Dios, que podemos alcanzar esa salvación. Ahora bien, si pensamos en los no cristianos, aquellos que no son cristianos, se van a condenar. Bueno, ni ustedes ni yo pueden decir eso. Porque realmente la última palabra la tiene Dios. Dios es el que conoce los corazones y el que puede juzgar, ¿no? Jesucristo. Ahora bien, la iglesia reconoce en otras religiones la búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Es decir, que Dios tiene misericordia también de aquellos que no creen, que no son cristianos, ¿no? Dios tiene la última palabra. Él es el que va a decir si sí o si no. Ahora bien, uno puede decir, bueno, pues entonces, ¿de qué vale que persevere tanto? O sea, que se puede salvar. Realmente, cuando nosotros perseveramos en la fe, cuando perseveramos en nuestra fe católica, somos felices. ¿Por qué? Porque llevamos una ventaja sobre estas personas que no creen en nada. ¿Qué pasa a estas personas que no creen en nada? Viven infelices realmente.
realmente no tienen una felicidad, porque la verdadera felicidad del cristiano está aún en los problemas y situaciones que se nos presentan diariamente. Aunque yo esté pasando por una situación difícil en mi vida, la gracia de Dios que viene a través de esa santa iglesia me hace vivir en paz, me hace ser feliz a pesar de las circunstancias. Estas personas que no creen viven infelices. Y fíjense, yo creo que los que dicen que son ateos realmente creen, porque tú no puedes creer en nada que no existe, ¿no? Si tú dices, yo soy ateo, yo no creo en Dios, bueno, pues crees porque sabes que hay Dios. Tú no puedes no creer en algo que no existe. O sea, que ya en el fondo de tu corazón crees, aunque digas que no crees, porque existe. Yo no puedo decir, ok, yo no creo en Dios, pero si tú no crees, si dices que está Dios ahí, pues dicen que tú no crees que está Dios ahí, pero crees que hay un Dios, porque estás creyendo que no está Dios ahí. Se contradicen a sí mismos, ¿no? Pero en realidad Dios siempre tiene misericordia de esas personas.